Hola, hola, mi nombre es Naderman y hoy vamos a hablar sobre México y el mundo ante la pérdida de la biodiversidad. La pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de la biodiversidad al transformar las selvas, los bosques, los matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, en ganaderos, granjas, presas, carreteras, zonas urbanas, turísticas, petroleras, mineras, etc. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe deterioro de la composición, estructura y función de los ecosistemas que impacta a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, también en los pastizales, los bosques nublados y los manglares, y en menor grado en matorrales y bosques templados. Los ecosistemas más accesibles productivos, con mejores suelos y en lugares planos, han sido los más transformados. Los principales remanentes se pueden encontrar en lugares poco accesibles o poco reproductivos. Especies exóticas invasoras, como parte de la pérdida de la biodiversidad, son aquellas que se convierten en plantas invasoras, que se convierten en plagas, y es una causa muy importante para la pérdida de la biodiversidad. Estas especies, que provienen de sitios lejanos de manera accidental o deliberada, van depredando a las especies nativas que compiten con ellas, y pueden algunas transmitir enfermedades, modifican hábitats, causando problemas ambientales, económicos y hasta sociales. Algunas muy conocidas son las ratas, los ratones de Asia, el lirio acuático de Sudamérica y el pez león del Pacífico Oeste y de Oceanía. Se les llama especies exóticas a aquellas que no son nativas del país o de una región, en este caso estamos hablando de México, a la que llegaron de una manera incidental, intencional, accidental y generalmente como resultado de las actividades humanas. Las especies exóticas que se establecen en un nuevo sitio se reproducen y se dispersan sin control, causando daños al ecosistema, a las especies nativas, a la salud y a la economía. Les llamamos entonces, habíamos dicho, especies exóticas invasoras. Por otro lado, tenemos la sobreexplotación, y es la extracción de esos individuos de una población de una tasa mayor a la de su reproducción. Cuando esto sucede, la población disminuye, y esta ha sido la historia de muchísimas especies que se han explotado por distintas razones. Las ballenas, los peces, los venados, los cactus, las orquídeas, muchas de ellas ahora se encuentran en peligro de extinción. Algunas especies son más vulnerables que otras por sus características biológicas, como la distribución restringida, una abundancia baja, tasa alta de mortalidad, tasa de reproductiva baja, alta congregación de una población, entre otras. En esta sobreexplotación, las actividades de cacería, la tala, la pesca, el comercio ilegal de especies con distintos fines, afectan a las especies al sobreexplotar sus poblaciones. Los compradores de organismos y productos ilegales también son cómplices de esta sobreexplotación. Las regulaciones sobre el aprovechamiento de las especies mexicanas se encuentran en diversos tipos de normatividad. Existen restricciones de comercialización de las especies en riesgo a nivel nacional, que es la norma oficial mexicana 059, y a nivel internacional se le conoce como CITES. Ahora vamos a hablar sobre la sobreexplotación de los recursos forestales, en donde en los últimos 40 años la deforestación y degradación de ecosistemas forestales en México ha sido uno de los principales problemas y graves de las zonas rurales. La tarea de evaluación y análisis del fenómeno de reforestación es compleja, ya que tiene orígenes y causas múltiples
que responden a la gran variación de condiciones biofísicas y biosocioeconómicas del país. Otra es la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Los recursos acuáticos se percibían antes como un don ilimitado de la naturaleza, pero esto es un mito que los hechos han desvanecido con el tiempo, pues aún siendo renovables, en realidad se encuentran limitados y tienen que someterse a un orden adecuado. Si queremos un bienestar nutricional, económico y social de la creciente población mundial, la normatividad tiene que ser una realidad. Ahora vamos a hablar de la contaminación. La contaminación pues es la alteración nociva del estado natural de un medio como consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a este medio, causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en un medio físico o en un ser vivo. El contaminante pues puede ser una sustancia química, de energía o incluso algunos genes que se entrometen. La contaminación es el aumento en la presencia de una sustancia química en el ambiente como resultado de las actividades humanas y tiene graves consecuencias para muchas especies. Las actividades industriales agrícolas, ganaderas y urbanas pues también contribuyen sustancialmente a la contaminación del aire, del agua y de los suelos. Por mucho tiempo, la contaminación fue un problema de una escala espacial pequeña. Sin embargo, actualmente la producción de contaminantes afecta a todo el planeta. La contaminación de algunos contaminantes pues ha debilitado, entre otros, a la capa de ozono que protege a los seres vivos de las radiaciones ultravioletas del sol, mientras que otros han provocado el calentamiento global. La contaminación del agua, del suelo y del aire afecta directamente a muchos organismos, aún en lugares remotos. Además de sustancias químicas, también se considera el exceso de energía, como el sonido, como el calor y la luz, como un contaminante, así como los organismos transgénicos. El cambio climático durante los pasados 100 años pues se ha documentado el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera y de los océanos y por supuesto de todo el planeta, debido al incremento en la concentración de gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, el oxígeno, los clorofluorocarbonos y el vapor de agua, producidos por la quema de combustibles fósiles y por la deforestación. Una combinación de producción en exceso y reducida capacidad para capturar la contaminación. En este mismo cambio climático, pues las consecuencias son cambios radicales en la distribución de ecosistemas y de especies, aumento en el nivel del mar, desaparición de glaciares y de grandes extensiones de corales, de climas impredecibles y sequías, tormentas, todo lo que estamos viviendo. El cambio climático afecta a todos los organismos del planeta. Muchos de ellos ya están respondiendo a esta nueva dinámica a través de cambios en su distribución y las migraciones. En México, por ejemplo, se publicó la Ley General del Cambio Climático en el 2012 y a nivel mundial existe una convención sobre el cambio climático que fue dictada en 1994. Otro grande problema, la sobrepoblación humana. Es un fenómeno en el que el número de habitantes de un espacio en concreto es exageradamente elevado, lo que genera problemas económicos de accesibilidad, de salud, entre otros. Sin embargo, en materia ecológica, la sobrepoblación se entiende como las consecuencias ambientales que dicho número de individuos generan sobre el espacio en que habitan. Las estimaciones de la ONU llegamos a los 7,000 millones de habitantes en el planeta. En poco más de 300 años, la población humana se ha multiplicado por 14. También existe el aumento en la natalidad, las migraciones, la preferencia por las ciudades, la contaminación, la deforestación, el aumento en el consumo energético, etc.
Otro grave problema para la pérdida de la biodiversidad es la erosión. La erosión terrestre es el resultado de la acción humana combinada con factores naturales como son la temperatura, los gases, el agua y el viento, la gravedad y la vida vegetal y animal. En algunas regiones predomina alguno de estos factores, como el viento en las zonas áridas. En esta erosión pues se produce una erosión acelerada como el resultado de la acción humana, cuyos efectos se perciben en un periodo de tiempo mucho menor. Sin la intervención humana, pues estas pérdidas de suelo debidas a la erosión se verían compensadas con la formación de nuevos suelos en la mayor parte de la Tierra. Otro grave problema pues van a ser los residuos peligrosos, desechos que representan de primera instancia riesgos en la salud. Pero estos residuos son peligrosos por su toxicidad, inflamabilidad, reactividad química, la corrosividad, la explosividad, la reactividad, la radioactividad o cualquier otra forma natural que provoque daño al medio ambiente. Nuestro planeta entonces se enfrenta a una acelerada desaparición de sus ecosistemas y a su irreversible pérdida de su valiosa biodiversidad. El ser humano, al igual que el resto de los seres vivos, pues forma parte de ese sistema y también dependemos de él. En este planeta nos encontramos con una gran incógnita. ¿Será posible que los seres humanos, como parte de los seres vivos, gobiernen, manden, instruyan y eduquen para tener un mundo mejor? ¿Dejamos que los ecosistemas fluyan o pondremos una gran cantidad de obstáculos para que esto pueda suceder? ¿Podrán los recursos naturales del planeta con tan humana y pesada carga? ¿Proveerá la madre naturaleza para tantos miles de millones de personas si los niveles freáticos siguen bajando en todo el mundo? La erosión del suelo continúa en aumento, los glaciares pues no dejan de derretirse y las reservas pesqueras están desapareciendo. Necesitamos entonces erradicar el problema de la ignorancia. Todos pues necesitamos estar muchísimo más informados. Todo, por supuesto, que depende de cada uno de nosotros. Esto es una conciencia para la pérdida de nuestra biodiversidad. ¿Dónde estamos y qué podemos hacer? Esperemos te haya gustado y nos pongamos a pensar sobre lo que estamos haciendo en el deterioro de nuestra biodiversidad. Muchas gracias.